Entre las sombras, Ulises reconoció también a su madre. Cuando hubo bebido la sangre del sacrificio, también le habló refiriéndole que el deseo de volver a ver a su hijo la había llevado a la tumba, y que Penélope, lejos de hacerle caso, debían amarrarle todavía más. Antes de dejarse atar, tapó con cera los oídos a toda la tripulación. Cuando Ulises oyó la arrebatadora canción, perdió el dominio de sí, y con signos y gestos suplicaba a sus compañeros que lo desataran, pero en vez de obedecerle le amarraban al mástil con más fuerza, e esperaron a que la isla de las sirenas hubiera desaparecido en el horizonte para liberar a Ulises y quitarse ellos la cera de los oídos. Los bueyes del dios Sol. Una vez pasado el peligroso estrecho de Sicilia, divisaron a estribor en una costa verde y soleada, donde una extensa bahía ofrecía al barco excelente refugio nocturno. Ulises reconoció la isla de Trinacria, pero por la descripción que de ella le hicieron. Hubiera preferido seguir su ruta, pero sus hombres, que querían desembarcar a toda costa, insistieron y lograron persuadir a Ulises. Antes les hizo prestar solemne juramento de que no matarían buey alguno que encontraran en la isla, pues, les dijo, pertenecen al dios Sol, y su venganza sería terrible si sucediera alguna desgracia a su ganado. Pero desencadenóse una terrible tempestad que duró un mes. Faltaron los víveres y los hombres empezaron a sentir hambre. Un día, en ausencia de Ulises, Euríloco reunió a los demás marineros y les mostró los cebados y hermosos bueyes que pasían en la ribera. A su parecer, valía más hartarse de una vez y exponerse a la cólera del dios Sol que morir lentamente de hambre. Todos fueron del mismo parecer y se apoderaron de dos bueyes escogidos entre los más hermosos. Se disponían a hacer la carne cuando llegó Ulises y les reprendió con rigor por su desobediencia, pero era un hecho consumado y dejó que las cosas siguieran su curso. Una semana más tarde la tempestad amainó y los griegos pudieron abandonar la isla. Mas al llegar a alta mar una nube negra azulada ocultó el horizonte y se fue acercando cada vez más grande y sombría. Al fin, inmensa y de mal agüero, se detuvo sobre la embarcación y enseguida se levantó una tempestad espantosa. El mástil se quebró aplastando al timonel. En el mismo instante se oyó un estampido y un rayo cayó en el navío. Llenos de espanto, los hombres de Ulises se arrojaron por la borda y fueron engullidos por las encrespadas olas. El barco resistió algo más a los desencadenados elementos, pero era abatido con tal furia que acabó destrozado. Ulises consiguió unir el mástil y la quilla y pudo mantenerse a flote gracias a esta improvisada balsa. La isla de Calipso. Durante 9 días con sus noches el náufrago fue zarandeado por las olas. Ulises agotó hasta el último resto de sus fuerzas para sostenerse a la quilla de su desgraciado navío. Al fin la marea lo arrojó a la playa de una isla. Allí, en las verdes riberas, crecían magníficas y perfumadas flores, y en medio de un maravilloso bosque lleno de melodiosos trinos, un serpenteante sendero conducía a la caverna donde moraba la bella ninfa Calipso. Cuando ésta advirtió al extranjero, le dio su bienvenida y lo atendió amable, y le rogó que se quedase junto a ella para alegrar su soledad. Sin embarcación ni útiles para construir otra, Ulises no podía abandonar la isla, no tenía pues elección, y debía aceptar el ruego de la hermosa ninfa, mas en su ánimo el deseo de volver a su patria era cada vez mayor. De esta manera transcurrieron 7 años. Un buen día, cuando se encontraba llorando junto al mar, como sucedía muy a menudo, sintió que una mano se posaba sobre su hombro y oyó una voz suave detrás de él.
Era Calipso, que le sorprendía por primera vez en su dolor. Viendo cuánto ansiaba volver a su patria, le prometió su ayuda para regresar a Ítaca, le dio un hacha y otras herramientas para construir una balsa con la que pudiera atravesar el mar. Cuando el esquife estuvo listo y provisto de mástil y velas, Calipso entregó a Ulises provisiones y vestidos tejidos por ella misma, y llena de tristeza se despidió de él, deseándole un feliz viaje. Regreso y venganza de Ulises. Los cabellos, rubios como el oro, desaparecieron de su cabeza, sus rozagantes vestidos blancos se transformaron en harapos de mendigo, y la espada se trocó en bastón de caminante. Vete a casa de Eumeo, el anciano porquerizo, dijo la diosa. Él te pondrá al día en las cosas de tu casa, porque se mantuvo fiel a ti y a tu hijo Telémaco, pero no descubras a nadie tu verdadera personalidad. El anciano pastor acogió al pobre extranjero, le ofreció hospitalidad y diole de comer y beber. El fiel porquerizo refirió a Ulises la vida regocijada que llevaban en su casa los huéspedes de Penélope, que, además de haberse invitado a sí mismos, aspiraban a la mano de su esposa. Al día siguiente, Telémaco, hijo de Ulises, visitó al pastor y saludó con afecto al anciano mendigo, mas de repente Ulises fue transformado por Palas Atenea y recobró su forma primitiva. Telémaco pasó de súbito a la sorpresa a la alegría al hallarse ante su padre, y propusieron enseguida la mejor forma de echar a los huéspedes importunos que asediaban a Penélope con sus peticiones de matrimonio. Telémaco no debía hablar a nadie del regreso de Ulises ni preocuparse del trato que los pretendientes dieran a éste. Al día siguiente Ulises se dirigió al palacio real acompañado de su fiel pastor. En el camino encontraron al cabrero de Ulises, que llevaba a palacio los más hermosos animales de rebaño para el banquete de los huéspedes. Era un cómplice de los pretendientes e injurió a Ulises, creyéndole verdadero mendigo. Luego se toparon abandonado que no podía moverse, pero cuando vio a Ulises lo reconoció enseguida, tendió su cabeza hacia él y moviendo la cola brincó de alegría. Tamaña prueba de fidelidad conmovió tanto a Ulises que se le escaparon las lágrimas. El fiel animal murió momentos después de reconocer a su dueño. En la sala principal del palacio se celebraba una alegre y ruidosa fiesta. Al ver tantos invitados sentados ante las mesas llenas de manjares y bebidas, el dueño de la casa fue mendigando a cada uno un poco de pan. Antinoo, el más orgulloso de todos, se divirtió con él escarneciéndole y al final le arrojó un banco a la cabeza. Ulises se mordió los labios y se sentó humilde a la puerta. Apareció entonces otro mendigo llamado Iro, muy popular por su pereza y su glotonería, a quien se le tenía destinado el lugar junto a la puerta. Cuando vio al extranjero se encolerizó y gritó a Ulises que le dejara el sitio libre. La disputa entre ambos mendigos regocijaba a los comensales, que los excitaban a la lucha y prometían una salchicha grande al vencedor. Iro, más diestro para la injuria que para luchar, recibió un puñetazo tan fuerte de Ulises que cayó al suelo inerte y sangrando. La escena provocó en los espectadores hilaridad, hasta morirse casi de risa. Las risotadas subieron de punto cuando el viejo levantó a su joven adversario y lo arrojó de un manotazo al patio. Luego lo colocó ante la puerta y le dijo: ya puedes permanecer aquí sentado toda la vida y defender la puerta contra los perros y los puercos, pero cuidado con mostrarte grosero hacia los extranjeros. La actitud de los juerguistas no daba lugar a dudas. El viejo mendigo les inspiraba respeto. Los esclavos, por el contrario, no le mostraban la menor deferencia y se burlaban a cada palabra graciosa que les dirigía. La más encarnizada era Melanto, que Penélope había educado como una hija. La hora del ajuste de cuentas se acercaba. Penélope tomó una decisión, considerando que era un deber suyo respecto a Telémaco que estaba decidida a elegir esposo, quien pudiera tensar el colosal arco de Ulises y disparar con la misma habilidad que él sería su esposo. La prueba consistía en otra.
audaz y viejo mendigo cuando quiso probar suerte, pero Penélope dijo, no sería razonable despreciar un huésped hasta el punto de no dejar que lo intente, y nadie será tan necio para temer que este anciano se convierta en mi esposo. Ulises cogió el arco facilidad como si se hubiera tratado de un juego de niños, y con mano firme disparó una flecha que atravesó las 12 anillos. Después tomó una nueva saeta y dijo, ahora voy a ver si doy en un blanco que aún no fue alcanzado por flecha alguna. Disparó y Antinoo cayó al suelo herido de muerte. La víspera entonces todos quisieron echar mano a sus arcos y lanzas, pero la víspera por la tarde Ulises y Telémaco habían quitado todas las armas de la sala. El más animoso de los pretendientes matanza. Las muchachas que intentaron ayudar a sus pretendientes, sus amantes, dándoles armas, tuvieron el mismo fin. Fueron colgadas en la plaza. El cabrero murió también con muerte vergonzosa. Por fin Ulises era otra vez dueño de su casa, mandó retirar los cadáveres, limpiar la sangre y purificar cosas que contarse. Así termina la epopeya de Ulises, en donde aparece un tema tratado con frecuencia por la literatura universal, la esposa fiel que aguarda el regreso de su esposo, abrazándole por fin tras vencer toda clase de dificultades. El ser humano común y corriente, simbolizado en la comitiva de Ulises, aparece constantemente expuesto a las fuerzas superiores de la naturaleza, manejadas por los dioses o por los hijos espurios de estos. Solo se salva gracias a la obediencia a sus jefes, representados por Ulises, y a la astucia y amistades de estos, los dioses que le secundan en momentos críticos, reflejándose así en el poema la política de entonces, basada en consejos aristocráticos que toman decisiones bien deliberadas y en alianzas religiosas, anfitrionias, entre las ciudades-estado, polis. Muchas otras cosas transparecen en la obra, pero sobre todo se trasunta gran emoción por el ser humano, optimismo respecto a su capacidad para sortear hados poderosos, orgullo ante su moral intachable en comparación con la que repudiaban en sí mismos, proyectándola a sus dioses. Al revés de la Ilíada, la Odisea constituye la epopeya no ya de hombres frente a hombres, sino del hombre contra todo. Este antropocentrismo fue característico de la cultura griega, cuyos santuarios, a diferencia de los monumentos y sólo reconocerá la conveniencia del todo armónico humano como criterio de moralidad, Epicuro. El hombre es fin en sí. El occidente irá deduciendo en la práctica las consecuencias de proposición tan colosal. El antropocentrismo griego finca la raíz última del pelagianismo, a la vez que del pluralismo y de la avasalladora eficacia de la cultura occidental.